En el mundo hay dos tipos de personas. Las personas que creemos que un hombre se puede transformar en animal con ayuno y meditación. Y las personas que sabemos que solo un hombre se puede transformar en animal cuando gane el América. O cuando pierde. O cuando califica. No califica. O cuando el América existe. Esto es Santero contra Escéptico. Callejero, rumbero y santero. Científico, lógico, escéptico. Santero contra escéptico. Santero contra escéptico. Qué buen tema musical tenemos, la verdad, siempre que empezamos el capítulo suena en mi cabeza. Cada vez Sí, ya lo cada tengo. vez Así está ya estamos ahí. trabajando el remix, ya estamos trabajando la Sí. versión dance de los 90s, Sí, claro. la versión acústica. En vals, la versión vals. En vals, exacto. Sí, para que lo tengan en sus Cuando nos 15. casemos tú y yo. Ándale, eso va a sonar. Sí, está ¿Cómo bueno. estás, amiguito? Yo muy bien, muy emocionado por este tema porque jamás se me habría ocurrido a mí ¿Hablar y de esto? Hablar de esto y entonces cuando me pongo a investigar algo de lo que no conozco. Sí, sobre es- todo porque es un mundo nuevo, ¿sabes? Yo también, fíjate que no me había adentrado mucho en este mundo de el nahualismo, ¿no? Que es los, lo que yo... los cambiaformas. Los cambiaformas. Los cambiapieles. Yo me enfoqué ahorita un poquito más en la cultura latinoamericana, mesoamericana, porque siento que es lo que hay que hacer, ¿no? Perfecto. Primero démosle cabida al pueblo latino y ya después vemos qué hacían los europeos. ¿Qué mamadas estaban haciendo en Europa? Sí, Ese, sí, ese claro. debería ser un segmento. Y mientras tanto, en Europa, Sí, claro. esta pendejada estaba Sí, sí, sí. ocurriendo. Y sí, traigo muchas pendejadas europeas. Sí, claro. Fíjate que la otra vez apenas estaba viendo que ya que lo que tú dices de qué estaba pasando mientras pasaba acá, en Europa le estaban pudriendo los dientes y ellos muy orgullosos por decir, soy rico, por eso como mucho azúcar y se me pudren los dientes. Y aquí estaban inventando cómo mantenerlos más tiempo, loco. Eso es ¿Cómo bueno. mantenerlos más tiempo? Aquí Sí, se bañaban. sí, claro, aquí se bañaban. Aquí se Todos los bañaban días. Todos los días. Aquí no había enfermedades. Las ¿No? Y en enfermedades Europa las trajeron sabían que la ellos. mejor manera de asustar las enfermedades era apestando. Claro, sí. No te bañabas para que tu peste, cuerpo tu alejara los- peste hediera a un nivel que la peste negra dijera, eso es peste hasta para mí. ¿No? O sea, es Sí, como, sí. no, gracias. Pero aquí andamos, amiguito. ¿Quieres primero escuchar un poco acerca de... ¿Tú qué sabes del nahualismo? ¿Tú qué...? Francamente, muy poco. ¿Muy poco? O sea, mi papá, sé que mi papá investigó nahualismo, sobre todo en su relación con la Santa Inquisición en la Nueva España, que es una parte muy asquerosa de muchas cosas asquerosas que hizo la Inquisición en la Nueva España y que hizo la Nueva España en la Nueva España y que hizo España en el En mundo general. en general. Pero, o sea, solo lo sé desde esa perspectiva, pero no, la verdad sé muy poco. Entonces, ven, cuéntame Pues la historia. no hay realmente mucho como documentado, ya que en su momento fue considerado un acto de brujería y por tanto un pecado y por tanto no se debía de tener registro de absolutamente nada de esto. Entonces se fue escondiendo cada vez más, pero lo que se sabe de los nahuales es que son estas... personas que normalmente se les relaciona con brujos que pueden cambiar su forma. Esa es como la máxima de un brujo. Hay teorías de quien dice que se les asigna un animal al nacer, al convertirse en nahuales, como que tienes tu ceremonia y se te asigna un nahual así como, bueno, Luis, ahora tú te vas a transformar en sopilote, felicidades. Ahora te vas a transformar en, como si fuera esto tierra de osos, ¿te acuerdas? Sí, que había esta exacto. ceremonia de el oso del amor y Este ahora... va a ser tu animal. Este es tu tótem, este es tu animal. Y quien también dice, o de lo que estuve leyendo en este libro, que por cierto se los recomiendo, la verdad está bueno, sobre todo porque trata un poco como de la cultura en general del nahual, que es Hablan los Nahuales, está ahí en Kindle por si lo quieren agarrar, que trata sobre la cultura pues oral, básicamente sobre cómo había gente que se encontraba o gente que testifica haber visto alguna vez un cambiaformas, un nahual o un brujo. Incluso tiene leyendas sobre otros tipos de entidades y cómo narran las personas de ciertos pueblos, ciertos lugares, cómo aparecieron. Está muy bueno. Pero en este libro narran que los nahuales,
tienen la capacidad de cambiar a más formas. No solamente se pueden transformar en un animal, se pueden transformar en sopilote, en cerdo. Hay quien dice que incluso se pueden transformar en cualquier cosa viva. Cualquier cosa viva. Y como en ese tiempo se consideraba vivo hasta el aire, había en algunas Claro, había ocasiones... como un animismo de Claro, que todo tenía en general alma la y todo. neblina tiene vida porque es fría, porque, ¿sabes? El viento. Entonces, el nahual que podía, o el que narran al menos en este tipo de leyendas más como amplias, pues era un poder inimaginable. O sea, imagínate poder transformarte en viento, que eso decían que lo que hacía era poder ver a la distancia, ¿no? O sea, tú escuchabas y sabías lo que el viento estaba cantando, o sea, tú lo entendías, a los animales, a las plantas, que entonces tiene que ver mucho con esta conexión con la naturaleza, pero así a flor de piel. Sí, era ¿no? quienes habían llevado su conexión a la naturaleza Sí, claro. al nivel más... Hay quien incluso decía que no dañaban nada como natural. Digamos que ellos incluso estaban en contra de que se rompieran las piedras, porque las piedras estaban vivas, ¿no? Entonces las piedras no podías estar ahí matando, dice, y nosotros sí escuchamos, pobres de los nahuales que escuchaban ahí todos los gritos de las piedras, los árboles, el viento, los animales. Hay una entrevista con un nahual que no sé si aún continúe vivo, pero un proveniente de la tribu Yaqui, de Sonora, que hablaba justo de esto, del hecho de decir, yo escucho las piedras, yo sé lo que cantan los pájaros, yo sé lo que habla la tierra, ¿no? Entonces, que él vive abajo de un árbol, que es justo lo que dice, yo no tengo por qué vivir en una casa así de piedra. Él decía, no es tan bueno, dice, necesitas que te dé el aire, necesitas que tus pulmones se llenen, el viento se encarga de limpiar, y bueno, tienen como Es una comunión. Esta comunión con la naturaleza de decir, vamos a sentirlo profundamente, pero también se les empezó a ver después de la colonización como brujos, como estas entidades que se transformaban en animales para aterrorizar a los pueblos, ¿no? Hay incluso historias de animales que se transformaban, pongámoslo, en cerdos para aterrorizar a unas personas que venían con sus compras, con sus cosas de mandado, asustarlos para que las tiraran y quedarse con esas cosas, ¿no? Hay incluso dentro de este mismo libro, si quieres te la puedo leer, hay una historia que narra el cómo... bueno, no porque me voy a tardar en encontrarlo y quiero leerte otra cosa, pero en este libro hay una historia de cómo un hombre ve que su esposa... pasa algo raro en casa de este hombre. Este hombre dice, ¿qué está sucediendo en el momento en el que él se despierta en algunos días y hay gallinas en su casa? Aparecieron gallinas en su casa y la esposa... Que nadie puso ahí. Sí, que nadie puso ahí. Okay. Y que la esposa decía como de, no, pues aparecieron, ¿no? Pues hay que comérnoslas. Qué chido, todo bien. Sí, que todos decían, pues aparecieron, hay que comerlas. Pero a ver, esta es una persona que era un nahual. Sí. Tienes que tener un chingo de cuidado comiendo carne cuando eres un nahual, porque te podrías estar comiendo un amigo. Exactamente. No, o sea, ese era Javier, cabrón. No. O sea, hay algo muy extraño en todo este libro que leí del nahualismo y hay una predicción de los animales. Los animales no están cómodos con los nahuales porque saben que no es un animal. Es de lo que hablaban, que tú podías identificar en un grupo, en una manada, al que era un nahual, porque incluso los animales como que se alejaban, no era parte de un rebaño. Si tú veías a alguien transformado en cerdo y ese cerdo estaba en un grupo de cerdos, iba a estar el que iba a estar solo. Era el gay. Tú no eres cerdo aquí. ¿Qué haces aquí? El segregado. Tú solo estás fingiendo, maldito tú solo poser. Exacto. Nosotros éramos cerdos antes de que los cerdos estuvieran... Exactamente. Antes de que los cerdos estuvieran de moda. Exactamente. A mí me parece que nosotros éramos cerdos antes de que ser cerdo estuviera de moda. Y luego, antes de que viniera este güey. Y luego decir, pues ¿no? lo apropiaron y American Apparel agarró toda nuestra moda. Y entonces nahual no es auténtico. No es de verdad. Sí. Nosotros sí nos madrearon en Reforma, ¿no? Exactamente es lo que pasaba con los nahuales. Entonces, ni siquiera era una manera de identificarlos. No, era una manera de identificarlos, de decir, a este güey no lo quieren. E incluso hay algo como muy raro porque decía que de todos los animales se podía transformar como en todos los animales, pero solamente en el caso de los perros se transformaba en un animal de color negro completamente. Por eso hablan como de este perro negro gigante
como el nahual más común. Porque era como el más visible, era muy fácil detectarlo. Normalmente ojos rojos, un perro grande, negro, enorme, o los ojos negros, ¿no? Hablaban como de este tipo de apariciones, pero dentro de todos los demás animales como que sí podían escoger lo normal, ¿no? Pero específicamente en los perros, solamente negros. No entiendo por qué. Eso sí era algo del nahualismo que no entendí, pero... bueno... hablaban de la nahual como la coyota, le llamaban. La mujer coyota se le llamaba. Esta mujer nahual que podía transformarse en coyota. Porque esto debes de saber, Luis. Dentro del nahualismo se dice que tienes que venir... Vienen en pares los nahuales. Los nahuales vienen en pares. Tienes que venir siempre hombre y mujer. Por esta visión cosmogónica de... No, o sea, no nada homofóbico. O sea, me refiero a que vienen en pares. Siempre vienen en pares. De hombre y mujer. No. Vienen no, en... estoy chingando. Estoy chingando, no estoy ofendido. No existen igual. O sea... Vienen en pares porque hablan de un ser... Es que esto es lo raro. Leí varias cosas y se entendía como si fuera un ser con más dimensiones. Eso es lo que denota mucha de la cultura del nahualismo, que a mí me pareció increíble. Dice... Tú como hombre, como lo que decían los antiguos romanos, ¿recuerdas esta teoría de no puedes ser un hombre completo si te gusta una mujer? Porque como si tu otra... tiempos? Sí. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? Si tu otra mitad, o sea, hablaba de esta mitad del alma, si tu otra mitad es una mujer, pues no eres un hombre completo, eres medio mujer. Tienes que ser... esta cosa de Platón, de que eran el mismo ser. Exactamente. Y los dioses tuvieron celos y entonces los cortaron en dos. Exactamente. Eran seres de 4 patas y 2 caras. Exactamente. Y los cortan en 2. Wow. Tiene mucho un poco parecido a esto, porque hablan de que cuando eres nahual, tú dominas la dimensión porque tienes 4 partes. Pongámoslo así, tú como hombre sencillo, solo así sin don, tienes tu lado izquierdo y tu lado derecho. Pero como nahual, como eres ese ser que está dividido a la mitad, tienes el lado derecho de la persona que viene acompañada contigo y el lado derecho tuyo y el lado izquierdo de la persona y el lado izquierdo tuyo. Como si tuvieras estas 4 dimensiones, como si existieras en estas 4, ¿no? Entonces por eso tenías este dominio como de del mundo. Del cosmos, exacto. Porque eras... de otra dimensión. Exactamente, O sea, literalmente, cuarta dimensión. Esto está muy cabrón. Está muy loco. El punto es que en esta historia se habla de una mujer nahual. Se habla de la coyota. Entonces, esta mujer de repente despertaba todos los días y había gallinas en su casa. Y el esposo decía como, ¡qué mierda! Y un día engañó a esta mujer y se hizo el dormido, ¿no? Se hizo el dormido y esperó. Y en eso, dando una cierta hora de la noche, la mujer se levanta y la ve que entra a otro cuarto. Y todos los nahuales tienen su ritual, pero de cierta forma es como muy único suyo. Necesitan tener... Se fundamenta en leyenda como mesoamericana, donde se transforma a unos dioses tocando tambores y tocando las flautas. Entonces desde ahí se tiene como esta idea de hay que tener tambores, hay que tener flauta. O sea, hay que es tener un ritual con toda la pompa y circunstancia. Hay quien gira varias veces y ya se transforma en animal. Que giros de gato le llaman. Hay gente que da giros de gato, 3 hacia adelante, 3 hacia atrás, y cuando sale en el tercero ya es un animal. Wow. ¿No? Muy, muy Harry Potter, la verdad. Sí, exacto, sí. O sea, como una magia metódica. Tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto y te conviertes en animal. Y entonces, ¿qué vio? A ver, entonces se levantó y vio a su mujer haciendo su ritual y transformarse en coyota y salir a la calle y regresar con pollos en la boca. Vivos. Y los dejó ahí en la sala y se metió otra vez al otro cuarto, se transformó y se fue a dormir. El esposo así estaba aterrado. Y entonces al otro día fue con un sacerdote. Y al sacerdote fue y le dijo, ¿qué puedo hacer? Y el sacerdote le dijo, rocía agua bendita en las ropas que deja ella tiradas en el otro cuarto cuando se va. Y ya. Y no pasa nada. Entonces el hombre hace esto, va, riega con agua bendita las ropas y cuando la mujer se las pone y se quiere transformar, ya no se puede transformar. Y entonces la coyota llora y se va al monte y existe la leyenda de que por eso si tú dejas a un niño solo en tu casa llorando mucho tiempo, si la coyota lo escucha lo suficientemente desesperada, se lo va a llevar para darle de comer. Esa es la leyenda de la coyota y es como una mujer nahuala que se tiene como registro prehispánico ahí en leyendas. Muy bonito. A ver, entonces déjame ver. Ajá. Este cabrón
se levanta un día y se encuentra gallinas que son caras. Son difíciles de conseguir. Lo mismo son pensé un yo. lujo. Son un lujo. Es carne, hijo de Y la perra. esposa le dice, No no, tú hacía ningún daño. No sé, tú no preguntes. Güey, cabrones, si les dicen, toma este regalo sin preguntas, toma el regalo sin preguntas. No es como hay gallinas, ok, chingón. Entiendo la curiosidad del vato, entiendo la curiosidad del vato. sí. Entonces el vato se levanta y entonces dice, ok, voy a ver qué chingados está pasando, porque ahí sí, para ver si la mujer está trayendo gallinas y para ver a quién le está escribiendo en el celular, ahí sí viene escépticos. Ahí sí es como de, tiene que haber una explicación para esto. Entonces se levanta, ve que es la mujer la que está trayendo comida a su casa y lo primero que hace es, necesito ir con un cura para quitarle a mi mujer la habilidad. Poder. Así ¿Quién son, se cree? así son los hombres, cabrón. Así son. Es que no les puedes dar nada. No puedes ser Solo les tantito el das protagonista. y les das. Y en el momento en que tú tienes una chispa que él no tiene, lo matan los celos de yo no puedo hacer esta cosa que tú haces. Entonces te lo voy a impedir. Así es. Ojalá Lo ese güey se bloquea. haya muerto de hambre. Sí, Ojalá, sí. ojalá nunca haya vuelto a probar Sí, el pollo. Ojalá la autopsia de su muerte haya dicho murió por falta de pollo. O sea, específicamente de eso. Sí, Hijo de la sí, sí. chingada. Sí, Pobre yo coyota. también lo que dije, pobre coyota. Yo también dije, no, pues, a lo mejor a su esposo no le gustaba el pollo, le gustaba la polla y por eso la corrió. Por eso fue con el Sí, sacerdote. dijo, es mi oportunidad de deshacerme de ella. No me traigas pollo, Ay. tráeme polla. Hijo Pero de ese es chingada. parte de el nahualismo. Es una práctica espiritual que aparte es muy interesante cómo se llega a ser nahual. Aparte de que no todos tienen la habilidad, porque lo mismo que te digo, existe esta leyenda de venimos en pares. Y entonces también pasa esta costa de muy de... ¿Viste Hancock? La película de Hancock. Sí, los de que se buscan. eran héroes, ¿no? O sea, de que se buscan. claro que se buscan. Tienen esta idea y esto está muy chistoso. En el libro se cuenta cómo tienen estas búsquedas de... Pon tú, yo soy un nahual y las mujeres nahualas se aparecen normalmente a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana o las 2 en punto. A partir de la medianoche, sí es cierto, a partir de la medianoche se aparecen cerca de los ríos y normalmente pues aparecen como mujeres muy hermosas buscando seducir a los hombres o buscar a quien tenga esta habilidad nahualística. O sea, ¿está buscando un nahual o está a su buscando nahual. un polvo cualquiera? A su nahual, no, ok. están buscando a su nahual. Ok. De hecho, si no es una persona que está cerca o tener de la habilidad de ser un nahual, porque te digo que hay que tener como una habilidad específica, los espantan, se transforman en mujeres horribles y los hacen correr. Y los hombres lo mismo, los hombres tienen esta Los técnica hacen de... correr. ¿Cómo haces correr a un hombre? Se transforman en una mujer autosuficiente. No, piden pensión. Le piden que Sí, se haga sí, responsable sí, de tengo sus que hablar acciones. con esto. Sí, Así sí, se va sí. a la chingada, güey. Sí. Pero entonces, esta onda de los nahuales que se están buscando, porque vienen como en parejas, me pareció muy chistoso. Es muy bonita bonito. teoría. Me gusta mucho esa idea. También lo del perro negro está cabrón, porque el perro negro en varias culturas de Europa, culturas celtas, sajonas, anglosajonas, el perro negro gigante es un portento de muerte. Es un mal augurio. Sí, o sí, sea, sí. pero así malo tipo te encontraste a la calaca. O sea, así Sí, a sí, ese sí. nivel de... Pero es de como muy muerte. común en el folclore la imagen del perro negro. Pero fíjate que siento que también viene de esta imagen contraria de el mejor amigo del hombre. ¿Sabes? Como que normalmente tenemos esta imagen del perro como muy, te amo, te quiero. Y la parte este es contraria. malo. Exacto. Este es un perro la parte malo. opuesta creo que es lo que nos friquea, como de decir, ¿como un perro que es malo? ¿Cómo crees? Eso no existe. No tiene sentido. Un perro malo es... Por eso a mí me perturba tanto el nombre Bad Bunny, ¿no? O sea, es como, pero ¿un conejo malo? ¿Un conejo malo? Eso no puede ser. Y luego lo escuchas cantar y ya entendí. Malo para cantar. Sí es malo. Sí es malo. Ok. Yo no era moralidad de lo que estamos No, hablando. Sí, no era moralidad. Ok. Aparte, Ya no estamos entendí, hablando de ya ética, entendí. estamos Exacto, hablando de no, canto. No es Kierkegaard. Aquí, ok. Ay, pues qué interesante. Muy interesante el nahualismo. Yo, la única cosa de nahualismo que investigué nada más porque me puse a buscarlos. Este podcast ha hecho muchas cosas hermosas por mí, pero una de las más hermosas es que estoy yendo a todos los libros que me quedé de mi papá que pues no había abierto desde que ese güey estaba vivo. Y encontré este libro
del historiador Gonzalo Aguirre Beltrán, que se llama Medicina y Magia, de 1963. Y había una parte en donde habla de nahualismo y sí seleccioné una pequeña cita que me gustaría hablar, porque la pregunta es, ¿qué pasa con el nahualismo que no desapareció como tantas otras prácticas místicas prehispánicas que básicamente fueron desarraigadas por la Santa Inquisición y por la Iglesia Católica? Y esta cita me gusta mucho. Dice: el nahualismo fue una forma de poder simbólico que sobrevivió a la conquista, resignificado dentro de un contexto de persecución religiosa. O sea, de lo que estaba hablando es que el nahualismo, hubo gente que propagó su creencia y que continuó la creencia como un acto consciente de resistencia. Y por eso, de hecho, se esparció más allá de donde existía, porque existía en el centro de México. O sea, de hecho, nahual, o sea, es un vocablo náhuatl. Pero se esparció por toda la Nueva España a lugares donde no había nahualismo antes de que llegaran los españoles. O sea, irónicamente, el nahualismo se propaga debido a la persecución de la Iglesia Católica. Entonces ya empieza a haber registros de nahualismo. El doctor Beltrán Aguirre Beltrán, habla de casos de nahuales en Chiapas, en Tabasco, en el norte, en Chihuahua, o sea, claro, en lugares en donde no había esa cultura. Entonces es muy extraño, o sea, está chido. Me gusta pensar en esta idea de esta creencia que se mantiene viva porque chinguen a su madre los conquistadores. Exactamente, es muy así. Está chido. Está chido. Símbolo, es ser un punk, porque aparte eran los líderes religiosos de sus tribus. Y los sanadores, veces, ¿no? También tenían un rol no solo místico, muy sino de conocimiento. Ajá, sí. Exactamente, pues es lo mismo que te digo. Si eres un ser de cuatro dimensiones, obviamente algo debes de saber. algo de menos, algo debes de saber. Entonces, como se les consideraba a estas personas de naturaleza sabia, pues obviamente a los conquistadores no les convenía que estos güeyes anduvieran ahí propagando su palabra de no, respeten la tierra, mejor vivamos tranquilos. Todo lo que dicen estos güeyes no tiene sentido. ¿Estás curando gente? Sí, ¿con qué? Con plantas. Brujo. Con las cosas que tengo, pues que llevamos usando aquí durante muchos años. Le di esta planta y le dejó de doler la panza. Quémenlo. Brujo. Aquí se curan las cosas con Jesús o te mueres. Jesús. O te mueres. Y si te mueres es porque Jesús así lo quiso. Pero lo único que tiene que hacer es comerse esta plantita. No. Te mueres. Tú no tienes el plan divino, mi bro. El plan divino, mi bro. Que aparte, eso es algo muy chistoso. Ahorita que hablábamos del conocimiento de los nahuales, como de dónde viene, está impresionante el ritual, porque aparte lo dan como muy así de, claro, hazlo. De hecho, en esta entrevista con el señor Tata Cachorra, que les vamos a dejar aquí en el link, uno de los nahuales más conocidos, porque al parecer es el señor, ¿cómo te dije? Don Juan Matus, del libro el de Carlos Castañeda. Carlos Castañeda, viene mucho inspirado en esta persona, o al menos es lo que se cree. Carlos Castañeda se llevó eso a la tumba, nunca lo sabremos, pero en esta entrevista él dice como, ¿hay una manera de hacerse nahual? Dice, sí, claro. Medita, ayuna. 30 días, 30 noches. Sí, purificación al final. 30 días, 30 noches. No agua, no comida. Sobreviviendo de plantas medicinales, que es lo que ellos le llaman. Que tienen agua. Exactamente. Sí, pero es sobrevivir solo de la planta. O sea, mientras entrar en esta depuración de decir... Sí, es una purificación. Ese sí es un cleansing y no mamadas. Sí. Esa gente que es como, ¿qué estás? No, pues estoy tomando jugo de tuna para limpiarme. No, cabrón, vete 30 días. 30 días, 30 Pero noches. claro, todo eso suma al misticismo, porque si un güey regresa del monte después de haber... ayunado. Supuestamente. No vamos a decir que sí, que no. Que no, pero esa es la historia. La historia con la que regresa es, fui y no comí más bien, no bebí agua durante 30 días y estuve en un estado de profunda meditación durante 30 días. Pues ya en el momento en que crees eso, pues este güey tiene poderes. Sí, claro, simplemente. Solo el hecho el poder de no morirse. Sí, claro. Por lo pronto. ¿Cuántos días tienen que pasar? ¿Tú que sabes ese tipo de datos? Sin agua para que una persona... Sin agua me parece que de 3 a 5 días dependiendo de la persona. Yo a las 8 horas. Yo a las 8 horas y es como... Sí, claro.
Como Bob Esponja. Sí, ya. exacto. Arriba. No, está no muy lo cabrón, necesito, no la necesito. Me gusta imaginarme un nahual así meditando en el oro. No la necesito. Pero no la les da necesito, igual. no la O sea, a mí me necesito. dicen tienes que venir estos análisis en ayunas de 12 Ah, horas. sí, es horrendo. Y yo estoy así Es como, horrendo. no, pero claro, yo no también tengo- pensé que no podía ser nahual. Sí, yo no tengo también fuerza espiritual. No, quiero mucho a la lonja de mi nuca. Le tenemos cariño a la carnita. Es la que me hace recargarme en los vuelos. Güey, así. Recargarme No en mi propia- necesito, en mi no. propia nuca. Por eso hay gente que tiene varias, ¿no? ¡Ah, qué cómodo! Eso sí es Restonic. Sí, sí, sí. El Gus Proal bien cómodo. En su nuca. Eres un culero. Gus, Lo te quiero amamos. mucho, Gus Te Proal. amamos, Gus Proal. Sí, sí, sí. Pero está muy interesante. Es muy interesante Yo me los metí a temas del investigar. nahualismo. Yo me metí a investigar más desde el punto de vista antropológico y encontré que hay categorías de cambiaformas o cambiapieles. Cambiaformas es el concepto más neutro. Todo entra dentro de esa categoría. Si es un humano que se puede convertir en otro ser, ya es un cambiaformas. Y ya después pues hay diferentes sabores de cambiaformas y entonces tenemos a los hombres lobo europeos, pero tenemos a los nahuales, pero tenemos a hombres zorro, kitsune. Sí, yo sí conozco varios hombres zorro. ¿eh? Sí, mira. Eso sí me consta que existen. Eso sí, yo sí, exacto, los conocemos íntimamente. Pero no, yo me refiero a los hombres que las mujeres y hombres que se convertían en animales en la mitología Sí, sí, japonesa, claro, en claro. los yokai japoneses. Que de hecho Entonces, también aquí en el nahualismo, en México se dice que se usaba como para cosas útiles, loco. O sea, si tú te transformas en perro, pues normalmente lo hacían para cazar y regresar con comida y hacerlo rápido y efectivo. Ese era uno de los motivos de ser nahual. Y decías, pues claro, si vas a ser un lobo, pues ¿por qué no te pondrías a cazar? Eso es literalmente para lo que estás hecho. Pero dices que te podías convertir en... O sea, si te conviertes en un animal completamente inútil, en un coral. Sí, No, sí, así como, sí, puedes soy un nahual, transformarte en lo ¿qué que haces? sea. Soy un caracol. Sí, sí, sí. De pronto haces esto. No. Habla más como de este tipo de nahual que podría transformarse en lo que sea. En lo que quisiera. En lo que quisiera, en lo que fuera. En neblina, es lo que te digo. Sí, está muy cabrón. Eso sí es un X-Men. Sí, Eso sí sí, es un claro, X-Men. es Está un muy X-Men. cabrón. Entonces, yo investigué, hay 4 tipos de transformación categorizados por la antropología. Tenemos la transformación mítica o divina, que son dioses o espíritus que se transforman, pero no son humanos. Son dioses que tienen ese poder. Claro, tenemos que entender que esto es en Al cosmogonías. estilo de Zeus. Zeus. Sí, el favorito de Zeus, convertirse en animal para coger, ¿no? O sea, Sí, claro. es como me voy a convertir. Sí, sí. Era mirando a Zeus así como, ¿por qué te convertiste en toro? No, por nada, déjame ver tu chat. No. A ver, Sí, Zeus, sí. el chat. A Sí, ver el sí. chat. Que le dijiste que Artemisa, pero es tu hija. Y a Zeus le vale. No, pues don Zeus era la persona más... Persona, toro, Sí. lluvia dorada. Lo que sea. Sí, él se convirtió El en más lluvia depravado dorada que también. existe en la Sí. mitología. Bueno, también tenemos a Loki. Ah, bueno, sí. Que se convirtió en... No me acuerdo si fue que se convirtió en caballo o no. Se convirtió en algo para cogerse a un caballo o dio a luz a un caballo, a Sleipnir. Creo que lo dio a luz Loki. O sea, estaban bien Lokis ellos. Y están los kitsune. O sea, estos ya son jajaja. Es la parte risueña del podcast. Esto es lo mejor que puedo dar. Esto Ríe es todo aquí, lo que ríe traigo aquí. en mí. No, Inserte su risa aquí. Están los Ya te dioses, pero dije. esos no son humanos. Luego está la transformación ritual o especializada, que es los chamanes, brujos, nahuales, asociados a curación, daño o poder social. Esto sí es la gente que sabe las recetas y los rituales para convertirse en animales. Luego está los cambiaformas acusatorios, es decir, casos donde una comunidad afirma que alguien se transforma en claro. este caso, pero en algo malo. O sea, no es como, es que Juan se convierte en lobo. No, es como, Juan se convierte en lobo, quémenlo. O sea, hay un tema de Sí, que claro. se crea un pánico. Pues viene general también en un una poco como comunidad. con las brujas. O sea, hay muchas leyendas Correcto. en los pueblos donde es el de esta señora se transforma en bruja, hay que quemarla. Yo leí casos de hombres lobo que voy a leer aquí, Nice. casos documentados históricos de hombres lobo. Y sí, es básicamente la misma, están cantando la misma rola de la bruja, ¿no? Persona rara del pueblo, no queremos que esté aquí, quiero sus terrenos, entonces vamos a decir que es un hombre lobo. Y luego están los cambiaformas experienciales, la gente que afirma que se ha convertido en un animal con o sin su intención y o consentimiento. Entonces esas son las 4 grandes categorías. Y pues hay muchas razones por las cuales
aparecen en tantas culturas, porque es eso, o sea, a mí siempre me impresiona mucho cómo hay cosas Sí, claro. que en culturas que no tuvieron contacto, de pronto igual se manifiestan. Como los dragones, Los ¿no? dragones y otras cosas, ¿no? ¿Por qué se manifiestan en esto? Aquí voy a citar a uno de los favoritos de mi familia, Bronislaw Malinowski, que dice en su libro El mito en la psicología primitiva, dice: el mito es una fuerza cultural que expresa, realza y codifica la creencia, salvaguarda y refuerza la moralidad, garantiza la eficiencia del ritual y contiene reglas prácticas para la guía del hombre. O, como él llamaba, el mito funciona es una carta social, así lo llamaba, una carta social, es decir, tengo estas normas y los mitos me están diciendo cuáles son las normas. Entonces los mitos tienen una parte de, yo lo leemos, ¿no? Jijiji Zeus, jijiji Vishnu, jijiji quién sabe qué. Pero en realidad todas esas historias estaban estableciendo y codificando normas de convivencia. Para bien o para mal. Sé como Zeus en este sentido, no seas como Zeus en este sentido, dependiendo de las culturas. Y entonces por eso tenemos también en el cristianismo partes en donde Dios es súper buena onda y partes en donde Dios es terrible. Y lo admite, ¿no? Y orgullosamente terrible. Sí, claro. Entonces eso dice él. Ahora, ¿por qué sirve? ¿De qué sirve eso? Primero, el hombre siempre ha tenido una fascinación con el límite entre humano y animal. Sí, sí, claro. O sea, pues es que siempre ha venido como un poco la admiración hacia la habilidad del animal en muchas cosas. O sea, el hombre es superado por el animal naturalmente en 1000 aspectos. Sí, solo no los que importan. Exactamente. O sea, en muchos sí, corren más rápido, pero pues no construyen ciudades. Exactamente. No dominan la Pero naturaleza. de todas maneras siento que el hombre es mucho ay, yo quisiera hacerlo, ¿sabes? Yo quisiera volar como las aves, yo quisiera correr como esto, yo quisiera... normalmente viene de... Sí, claro. Por eso existen también superhéroes con poderes sí. Animales, ¿no? Como Correcto. es decir... Los envidiamos al fin y al Sí, cabo. hay una fascinación, claro. Entendamos que el hombre en la mayor parte de las culturas, no en todas, en muchas, sobre todo en Occidente, la mayor parte de las culturas occidentales, el hombre se cuece aparte, ¿no? Entendemos al hombre como algo diferente, entonces está el antropocentrismo, como este animal, que es especial. Tiene cosas especiales, tiene alma, tiene razonamiento, tiene capacidad de conocerse a sí mismo y de considerarse a sí mismo. Y entonces, pues, un poco la existencia del hombre ha sido una existencia solitaria. No tenemos a otro animal que se acerque con nosotros a decir, sé lo que se siente irte a dormir pensando qué vas a hacer con tu vida. Claro, la vida no tiene sentido. Hasta donde sabemos, ningún animal, hasta donde yo sé, Fermín, mi perro, no se va a dormir diciendo, ya cumplí 5. Ya cumplí 5 y no he hecho nada. Cumplí 5. Y yo me había prometido a mí mismo que para los 5 años me iba a haber titulado. Y todavía iba a tener huevos. Iba a tener huevos, iba a tener testículos. Ok, ya no tuve testículos. Okay. Ya no tuve cachorros. No, ese güey se va a dormir con una paz que si yo la pudiera embotellar. Tú envidias la velocidad del chita, yo envidio la paz mental de mi perro. Sí, claro. Ese cabrón. Y la habilidad de chuparse el chile, también hay que decirlo. A ver, eso también. O sea, me daría más paz, a lo mejor por eso son tan pacíficos. Porque pueden chupar el chile y decir, a ver, estoy aquí, bien, existiendo. Quizá por eso los gurús, ¿no? O sea, Sadhguru, ¿por qué usted está tan iluminado? Espérame tantito. Te voy a mostrar. ¿Para qué decir si puedo hacer? Sí, ¿no? claro. Entonces, no, es sola la existencia del humano. Entonces, sí, el ser esta casualidad, porque aparte no eres una casualidad solamente en el planeta, eres una casualidad en el universo. No hay una vida, no hay un extraterrestre que venga y te diga como, sí, no hay pedo, pero aquí ya somos todos juntos, nos crearon por esta razón. Es decir, la gran pregunta del por qué estamos aquí sigue sin resolverse. No, bueno, las religiones básicamente se han dedicado a resolverla. Por eso también, como una persona que no se suscribe a ninguna creencia, yo con frecuencia sí siento, no voy a decir que envidia, porque no es una envidia, pero... Puta, o sea, sí es muy solitario. O sea, yo sí creo personalmente que estamos aquí por entropía y casualidad cósmica. Somos una cosa que casi no ocurre y la única razón por la que no sabemos de otras formas de vida es simplemente porque estamos muy limitados tecnológicamente para verlo.
pero somos una anomalía en el sentido de que somos muy raros, ocurrimos, por lo tanto la vida puede existir, es el principio antrópico. O sea, la vida inteligente existe porque la vida inteligente existe, por lo tanto puede existir. Es una cosa filosófica muy rara el principio antrópico y me duele la cabeza cuando lo pienso mucho, pero sí, esta idea de debe de existir la vida inteligente porque nosotros somos vida inteligente y nos estamos preguntando si existe vida inteligente. No, o sea, es como, ¿pero por qué? Porque existes, pero entonces, porque yo me pregunto, entonces también existe. Sí, pero ¿cómo lo sé? Porque existe si te lo estás preguntando. Pero, más allá del dolor de cabeza cósmico que me da con eso, sí es una existencia solitaria. Entonces, de pronto, las religiones que dicen que el hombre es elevado por encima de los demás animales, ¿no? En el mito bíblico y en muchas otras creencias, de pronto la parte limítrofe de dónde termina el hombre y dónde empieza el animal fascina. Está ambigua, sí, fascina mucho y entonces empiezan a ver todas estas creencias. No, y también desde las reglas que vamos poniéndonos como sociedad al darnos cuenta de con el razonamiento, pues tenemos que ser este animal más civilizado. ¿Sabes? No podemos ser americanistas. Sí, claro, sí, no podemos ser este güey que va y toma lo que quiere, como animales, ¿sabes? Como de decir, pues vi que tienes esta manada, pero me di cuenta de que yo soy más fuerte, entonces voy, te saco, te mato y listo, ya me quedo con tu familia. Felicidades. ¿Por qué? Porque pues no somos animales, tenemos cierta conciencia. Ellos al parecer lo hacen más como por el instinto de decir, pues así funcionan las cosas aquí, ¿no? Sí, no le apega ningún tipo de moralidad. Que es una cosa que se me hace muy interesante justo ahorita que decías de los nahuales y esta idea de ellos ni siquiera rompen piedras porque para ellos toda la vida es sagrada. Existen algunos. Y siempre he tenido esa duda. O sea, por ejemplo, el veganismo. Y no es porque crea o no en el veganismo, aunque podríamos hacer un capítulo sobre veganismo. También es gente que se cree superior. No, bueno, superior o por lo menos que está tomando una decisión moral. Pero el tema es, estás tomando esa decisión moral porque al final, eso es una paradoja. Cuando una persona, conozco muchos veganos y los quiero mucho, de verdad. No los entiendo, pero los quiero mucho. Claro. Y dicen, no, a ver, es que nosotros como el ser que se puede dar cuenta de la maldad que podemos poner en el mundo, no deberíamos comer animales porque somos diferentes. Pero luego cuando pregunto, ¿pero por qué no comes animales? Porque todas las vidas animales son igual de importantes. Entonces, ¿somos iguales o somos diferentes? Y entonces yo digo, a ver, pero por ejemplo, un oso no es vegano. Un oso va a comer carne, un gato va a comer carne. O sea, estamos llenos de animales. Sí, claro. Hay muchos animales. De hecho, hay muchos veganos que dicen que por leyes. naturaleza deberíamos de ser herbívoros, pero hay muchos estudios que muestran que en general siempre hemos sido omnívoros. Y de hecho, los animales en general son omnívoros si hace falta comida. O sea, si no hay comida y un venado se encuentra un pájaro chiquillo, está comprobadísimo que pues lo puede comer. Algunos sí, algunos no. Hay animales que ni siquiera pueden digerir ni masticar, claro, ni también nada de existen eso. Los pingüinos que son 100% monógamos. No, unos exacto. sí y unos no. Exacto, pero entonces de pronto las reglas de la naturaleza son crueles. Sí. Son duras, ¿no? Y entonces esta idea de que eres humano, pero al mismo tiempo estás en otra dimensión, estás en una dimensión natural en donde tus leyes son otras y obedeces otras normas, no solo morales, sino cósmicas. Es muy interesante. Y la humanidad está llena de historias así. Claro. Y entonces, pues sí, me eché un clavado a ver, bueno, pues entonces, ¿qué casos documentados hay de nahualismo? De los cambiaformas. O sea, ¿cuál sería el argumento escéptico? ¿Cómo podríamos explicar toda esta mitología desde un punto de vista escéptico? Vamos a empezar con algo light. Vamos a empezar con el síndrome del hombre lobo, también llamado la hipertricosis. Tuve que practicar pronunciar esta palabra varias veces. Vamos a empezar con la imagen de el primer caso de síndrome del hombre lobo, hipertricosis. Este es un hombre llamado Petrus Gonzalus. Y como puedes ver, es muy peludos. Sí, claro. Sí, muy peludos. Es muy peludo. Parece Aluche. Parece Aluche. Sí, parece un poco Aluche. Es muy peludo. Y él, esto es en el siglo XVII, me parece que es la pintura, y es el primer caso documentado en el sentido de que no vivía escondido. De hecho, era noble. Era noble y salía a la calle y decía... Es justo lo que te iba a decir. Ya con que tenga un cuadro, no era una persona común. Sí, no era cualquier cabrón. No, y el que lo pintó no salió corriendo, claramente, ¿no? Entonces lo terminó de pintar. O quizás los tuvo que hacer relevos, ¿no? Así como claro. Se ponía una bolsa y era, tú pinta mi mano.
No, ahora tú píntame la pierna. Ayer y le luego- hubiera cortado a mi perro un pedacito de pelo, hubiera puesto pegamento, ya se lo hubiera aventado y listo, ya está tu cuadro. Pues sí, él tiene hipertricosis, que es una condición médica real sumamente rara. Sí, sí, sí. Pero de gente que le crece pelo donde normalmente no debería crecer Sí, pelo. normalmente el rostro, ¿no? En todas- Es donde- en todas sí, no, partes. no. En Pero todas normalmente el rostro es como el que impacta más, ¿no? Bueno, el rostro es el que dice- impacta más porque en general ningún humano debería tener tanto pelo en el rostro. O sea, tenemos zonas de pelo muy, Ajá, y muy específicas. muy específicas y muy delimitadas, y la gente que tiene hipertricosis no pueden ser hombres o mujeres. Los famosos casos en los circos de la mujer barbada, esta era una persona que tenía hipertricosis. Se han tratado con mucho miedo y, claro, si no tenemos un entendimiento de esto, estos son casos absurdamente raros, o sea, es 1 en 1.000.000. Entonces, si es 1 en 1.000.000, lo más probable es que la mayor parte de la gente, cuando no había internet, nacía, crecía, se reproducía y moría sin saber que existía esto. Sí, claro. Entonces, en el momento en el que alguien se encontraba con esa madre, decían, esto es monstruoso, esto es el diablo, esto es magia, esto es terrible, esto es un hombre lobo. Y entonces empiezan a proliferar mitos. Sí, claro. No, pero es lo que yo te iba a decir de eso. Amigo, si yo tengo una persona conocida que vive en China y que justo me platicaba del fenómeno de que cuando ven afroamericanos les toman fotos porque se les parecen tan raros. Para ellos es un fenómeno así de, mira, es de otro color, qué impresión. Ahora con este tipo de cosas que es 1 en 1.000.000 y no había internet, no había libros, no había nada, pues obviamente les ha de haber explotado la cabeza. Deja tú en China. Yo lo vi pasar en una boda whitexican aquí en México. No es broma. En una boda white. En una boda whitexican. Fui a una boda con un ex. Y este ex tenía un amigo de la universidad, él estudió en España, y tenía un amigo de la universidad que era afroamericano. No me acuerdo de qué parte de Estados Unidos. Quiero decir Washington, pero no estoy seguro. Pero era muy afroamericano. Y tenía su pareja que era afroamericano también. Entonces eran 2 negros gays. Entonces para ellos era sí, el pez de oro. Pase y vea a los 2 Exacto. negros gays. 2 negros gays, pásenlo y vea, bésenlo. Se besan, se tocan y son negros por todas partes. No, y entonces fuimos a esta boda. Fue tan whitexican la boda que se efectuó en un maizal. ¡Rico! Crearon un maizal con el expreso propósito de casarse en un maizal. En un maizal. Entonces fue asqueroso. Toda la experiencia fue asquerosa. Cuando te casas en un lugar de pobre teniendo dinero, perdóname, pero te odio. Exacto. Pero aparte no fue al lugar de Por eso, pobre, lo no, creó. no, es eso, Lo hizo. es Eso una es como escenificación. construir una Chichen Sí, Itza claro, para claro. casarte ahí. Y entonces hicieron Es como eso. construir una calle para cerrarla y tener tu boda ahí. Vete a la verga. Terrible. Es terrible. Muéranse. Muéranse Sí. genuinamente. Cerramos la calle porque no hay otra opción, idiota. No porque seas Terek. Y ellos estaban en mi mesa. Claro, eran amigos de mi ex, claro. entonces estábamos todos en la misma mesa. La gente pasaba y decía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y ellos no sabían por qué. Entonces de pronto uno se voltea y me dice, son muy amigables. Y me dicen, son muy amigables. En México todo el mundo se toma fotos con todo el mundo. Y yo, sí. Y entonces saco yo mi celular. Sí, yo, mesero, ven para acá. Vamos a es que yo no sabía cómo decirles. Así como, lo que pasa es que para ellos Es ustedes son impresionante. freaks de la naturaleza. Ustedes son. Entonces, si una boda whitexican en el siglo XXI, en el año de nuestro Señor 2020, Sí, con el internet, con todo con lo el que internet hay y con todo lo que hay, no pudo lidiar con 2 negros gays. en una boda. Ahora imagínate en los años 1600 llega el señor peludo y lo ves y dices, monstruo. Sí, claro. Entonces estas leyendas empiezan a proliferar. La gente empieza a hablar de estas personas que son mitad persona, mitad animal, y la luna llena, y entonces empiezan a hablar de la luna llena y que son lobos. Los lobos, hay que decirlo, no era porque dices, es un poco random que ¿por qué no hombre rana? ¿Por qué no hombre chango? Hombre chango, hombre, pero no había changos en Europa, pero no sé, hombre Oso. hombre cuervo. Digo, y sí había, ojo, sí hay hombres osos y hombres, no los de los valles. Sí, hay hombres osos. Cuidado, te cogen.
Cuidado, te cojo. Eso sí los conozco. Eso sí que existen, para que vean. Pero no. Y aparecen en la noche, sí, Sí hay también. casos de hombres lobo y hombres osos y hombres osos. Pero ¿por qué el lobo? Porque el lobo genuinamente era una amenaza. El lobo era, en la Europa medieval, te podían comer los lobos, era normal. De hecho, los lobos han Sí, pues pasa lo mismo con los coyotes aquí, por ejemplo, al norte de... No a ese nivel. ¿Tú sabías que ha habido invasiones de lobos a París? O sea, más de una vez, jaurías gigantescas de lobos invadieron la ciudad de París y mataron a cientos de personas y tuvieron que llamar al ejército No para mames. sacar a los lobos de París. No mames, ¿el ejército? Correcto. No investigué esa parte, pero porque soy pendejo, pero sí. Ha pasado más de una vez. Mi fuente es mi amigo historiador Daniel Castillo Santander, que no, luego lo voy a buscar una cita, pero lo voy a poner en los, los pero está comentarios. interesante. Lo voy a poner en la descripción, sí. Los no, ya lobos sabes que existe la fe de rato. Sí, no, esto ha pasado. Sé que ha pasado, solo no tengo la fuente aquí. Y han invadido. Entonces, los lobos eran una señal de muerte, era una señal de peligro. No mames. Entonces empiezan a ver los hombres lobo y ves a este. Ahora, hoy en día todavía existe, obviamente, la hipertricosis. Y quiero, antes de mostrar la siguiente foto, quiero describirte cuál fue mi proceso moral de ¿la muestro o no la muestro? Ok. Porque esta es una foto de alguien que está vivo hoy en día. Ok. Y de hecho es adolescente. Y dije, bueno, puedo taparle los ojos. Sí, claro. Pero... Sí, o sea, pero... Sí. eso no lo va a ser difícil de Sí, identificar no, porque no. pues es, ¿no? Y luego dije, bueno, entonces quizás nada más no muestro su foto, pero luego... Me encanta el dilema moral No, del- es una persona viva y no No, yo quiero sé, yo tampoco, sé. no quiero ser Pero esta me persona. encanta que tienes Miren al freak. esta moralidad. ¿no? Pero luego encontré un artículo que voy a poner del libro de Guinness, libro de récord Guinness. Es el hombre más peludo del mundo. Es un adolescente de la India y él dice que está feliz de ser como es, que le vale madres, que se va a dejar crecer sus pelos. Porque claro, mucha gente cuando se hizo famoso le dijeron, podemos ponerte cosas para que se te quite el Sí, pelo de la cara. claro. Y él dijo, Ya existen los lásers, mi bro. existe todo eso. Y me mamó su respuesta. ¿Por? No, aparte ¿De es qué eso. tengo que estar avergonzado En algún punto exactamente? es lo que te hace especial. O sea, te dio un récord Guinness. Ya con Bueno, eso ya. eres una persona Ya en eres un millón, loco. A mí me gusta esa idea Sí, de ¿por qué? huevos. ¿Por no, qué? por eso, no le dificulta nada en cuanto a su aprendizaje, su desarrollo, su... No, pues Entonces, nada más, mucho pelo y listo. ya que este güey que tiene más huevos de los... O sea, a mí me dices... Y peludo. Sí, Seguro peludo. Y seguro muy peludo. son cocos, güey. Son kiwis esas madres. Si así tienen la cara los huevos, antes era así. Mira, no hay fotos de sus huevos, pero no tengo esa evidencia. Pero venga la foto, por favor, de Lalit Patidar, Lalit Patidar. de la India. Es un joven Sí, parece un moped, la indio. verdad. Sí. Es un joven indio. sí. Ese es su pelo, se lo deja y se lo limpia y se lo mantiene bien. Qué difícil. Eso es lo único Y- que yo voy a decir. Qué difícil. Digo, no Si tiene de más por sí pelo las que una barbas- mujer con pelo largo. No, si- no, no. o sea, si lo- no, pero las barbas tupidas, por ejemplo, es Lobo me platicaba este problema de repente tienes que estarla cuidando La y lavando comida. porque sí, todos guarda aroma, o sea, hay que secarla bien. Ahora eso, no manches, no. Pero no, se ve que él. No, él se ve muy bien, su cara se usa ve su muy- acondicionador. Sí. ¿no? Pero bueno, él es Lalit Patidar y. Él, pues, vive muy contento siendo un hombre muy peludo, es el hombre más peludo en la historia. O sea, es Se raro aún dentro de los casos de hipertricosis. O sea, su hipertricosis abarca más, es la densidad del pelo. Tiene una densidad de pelo que no me acuerdo cuánto era por milímetro, o sea, por centímetro cuadrado, pero es absurda la cantidad de pelo que tiene. Y vive así. Ahora, imagínate chido. encontrarte a Lalit Sí. en El 1600. 1600. Sí, no. Y que te diga, no huyas, quiero ser tu amigo. Maten a la bestia. Maten a la bestia ahorita, porque ese es el diablo mismo que ha mandado un demonio. Claro. Entonces, si pasas a Lalit por 400 años de filtros, de leyendas, de mi abuela me dijo que lo vio y mi bisabuela me dijo que lo vio y mi tatarabuela dijo que lo vio. Eventualmente la historia se va a convertir en que Lalit estaba comiéndose un bebé Sí. mientras latigueaba a una mujer y mientras quemaba un bosque. Sí, claro. Con su propia maldad. Exactamente. Porque claro que sí. Que se fue volando. ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, esta es la parte
2, 3 cagada, y 2, 3 cagada en realidad no, porque la gente que ha sufrido hipertrico, imagínate qué pendejada, Solín. No, pues sí, es que desde el momento en el que te exponen en un circo, o sea, de que dices, esa va a ser tu chamba, no tienes otra opción. Mujer barbuda, felicidades, ya. No vas a poder tener tienes una que vida hacer normal. Otra cosa. Y eso que los freak shows, en muchos sentidos, no en todos, yo sé que este es un comentario muy truculento, pero en muchos sentidos los shows de fenómenos fueron darle un hogar a personas que no habrían tenido un hogar. Era un hogar viviendo del ridículo del público y del miedo del público totalmente, pero sí fue un lugar seguro para muchas personas que vivían. Eso hace la casa de los famosos hoy en día. Entonces. Exacto, pero esa gente elige ser pendeja. Bueno, la sí, Lit sí. La Lit no tuvo opción. no eligió ser Sí, así eso de sí, peludo. eso sí, Él no eso sí. eligió, pero está viviéndolo bien. ¿Ves la diferencia entre la Lit y la casa de los famosos? Sí, es sí, esa. sí. Entonces, antes de que hubiera siquiera esos freak shows, la gente que tenía hipertricosis, imagínate qué tontería, solo por tener más pelo, tenían que vivir ocultas, tenían que vivir con miedo, tenían que vivir sabiendo que nunca iban a poder ser amados, Claro. que nunca iban a poder... Entonces, si con algo tan pendejo como tengo más pelo, ya te persiguen y ya te temen, ya hacen historias sobre ti, ¿qué no pasará con algo más? Claro, exactamente. Es mucho también de lo que pasó aquí en Latinoamérica, no te creas. De hecho, es más, podríamos adelantarlo para dejar al final las historias de la gente, pero tenemos listo el fragmento que les pedí que pusiéramos. Sí. Te voy a presentar a un señor que habla del nahualismo desde el punto en el que lleva una tradición de... el señor platica que a él lo llevan con un nahual, él lo adopta como su alumno y le está dando esta clase continua de lo que debe de ser, pero marca algo muy interesante que yo sí quiero poner a discusión en este podcast, así que adelante, vamos con las imágenes. Un nahual es un hombre de conocimiento, es un hombre que ha pasado por las 4 aguas del conocimiento. Precisamente el nombre nahual viene, las raíces de ese vocablo náhuatl viene de nahui, Sente, Ome, Yei, Nahui. Atl, agua, o sea, que ha pasado por esas 4 aguas del conocimiento. ¿Cuáles son esas 4 aguas del conocimiento? Son Inpohualistlil Huicat, matemática celeste, Inpohualistlil Huicat, Intlacot, geometría cósmica, Insochitl Huicat, floricanto, Inmalinali, herbolaria. Entonces es un hombre de conocimiento que aplica la matemática celeste, pues para saber cuántos órganos tiene, cuántos dedos tiene, cuántos músculos tiene, cuántos huesos tiene. En base a eso, aplica la geometría cósmica para hacer con su cuerpo figuras geométricas, como las de un burro, de un gato montés, de un venado, de alguna ave. Y la herbolaria la utiliza para prodigarse ciertos estados alterados de conciencia. La floricanto es cuando un nahual no debe de sentirse triste, entonces cuando está a punto de sentirse triste, recurre a la floricanto. Nonan cinco agnimiques en el tlaltoca y pancampatimo tlaxcalchigua, guanay mislatlani siguapilitleca tichoca, Xinanquilia, Munichoca, Nincuahuil, Sosocti, Huanpopoca, Huancaíno, Popostli, Choquilía. Madre mía, cuando yo muera, entiérrame junto a tu fogón. Y si alguien te pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Contéstales, no lloro, es la leña que está verde y es el humo el que me hace llorar. Esa es la floricanto. Esos son los 4 conocimientos. Es algo que me gustó mucho. Este fragmento lo saqué de un video que les voy a dejar en la descripción. CDI es la institución del gobierno federal mexicano responsable de promover el desarrollo de la identidad de los pueblos y las comunidades indígenas. Algo que me pareció muy curioso de este caballero es que habla del nahual no como un brujo, sino como un hombre de conocimiento. Un hombre de conocimiento que sabe estos 4 conocimientos que marca, que es la matemática del cuerpo, porque él habla de geometría del cuerpo. Celestial. Exactamente. ¿Dónde están tus dedos? ¿Cuántos tienes? ¿Cómo los mueves? Sí. Anatomía. Exacto, anatomía. Sí. La cosmogonía, que es las estrellas, hacia dónde sopla el viento, de dónde sale el sol, dónde Ciencias se mete el sol. de la Tierra.
Ciencias de la Tierra. Y después marca lo que él decía de nosotros meditábamos haciendo formas de animales. Me pareció el decir que quizá fue, o puede ser, en lo que yo llegué a deducir un poco en cuanto a la lectura del libro, en cuanto a lo que investigué, es quizá puede venir mucho de la satanización del catolicismo, de los conquistadores, hacia esta parte del nahualismo, siendo que estas personas son como personas de conocimiento, el decir... Ellos vienen a explicarte como de sí me puedo transformar en burro, dice él, en sopilote, pero no habla de una transformación como tal amorfa, literal. Habla de poder copiar la forma del animal para meditar en ella misma y poder conectar con él, porque es lo que hacían. El nahualismo se consigue, o la identidad del nahual se construye a partir de la meditación y del uso de plantas que alteren tu estado realidad. De conciencia. Exacto, tu estado de conciencia. Entonces, en esta meditación donde tú estás fingiendo o donde tú estás emanando o creando la forma de un sopilote, sí, no mientras fingiendo, alucinas, sino comulgando. exacto, comulgando con ajá. ella, convirtiéndote en él, sabiendo que se siente ser él, para entenderlo, para saber respetarlo, porque eso es de lo que se hablaba, como del respeto, es lo que te digo, el de ni las piedras vamos a romper porque sabemos que están vivas, el sopilote menos lo vamos a hacer porque sabemos que está vivo, porque lo escuchamos, porque lo entendemos, porque hemos sido él, ¿no? Es lo que te digo, me parece impresionante. Entonces, yo también quería hablar de esa parte en cuanto a la satanización de decir... pasó en la Segunda Guerra Mundial, es justo lo que le platicaba a Luisa fuera de cámara. Pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando al pueblo ario se le dice: estos son los malos, estos son los satánicos, de estos hay que temer, que empiezan a existir un montón de leyendas de, sí, los judíos tienen la lengua tienen bífida. Lengua, tienen cola. Sí, tienen es cuernos. asqueroso. O sea, sí, se transforman, asqueroso. salen volando. Es la misma narrativa que se les fue metiendo al nahual durante años en la conquista. Por eso se destruyó todo su conocimiento, porque obviamente no les convenía que los hombres que tenían cultura, que decían respeta la tierra, no construyas, no azotes, no mates, pues obviamente iba a ser un problema para ellos. Son gente que hace las cosas diferentes. Exacto. O sea, tú podrías resumir casi si el 90% de las hijoputeces que ha hecho la humanidad es contra gente que hace las cosas de manera diferente, las ha hecho de manera diferente más tiempo que tú. Y dice que tiene respuestas que no vienen de donde dices tú que vienen las respuestas. Eso se ha traducido a la persecución y la matanza y el genocidio tantas veces que está, o sea, es hasta... Sí, hasta está raro que la historia se haya repetido ya tantas veces. Exacto. Entonces, me gusta mucho que ¿cómo se llama? Perdón, el señor del que no recuerdo el señor. Somos unos imbéciles, pero vamos a poner su nombre en sí, no, la apareció en el video. Es justo por eso le preguntaba también aquí a producción si aparecía al principio del video su nombre. Pero sí, Mario, sí, es que me acuerdo que nos vamos a detener Mario. Hasta saber su nombre, porque qué mamada. Un segundito. Aquí está. El maestro Artemio Solís Guzmán. Me gusta que Artemio, el señor Guzmán, habla de conocimiento. En ningún momento dice me puedo convertir en ningún momento. Entonces, claro, o sea, cuando ya lo ves en el punto de vista místico y metafórico, pues sí, puede haber esta idea de que la gente comulga con la naturaleza. Uno no tiene que creer en cosas místicas para creer que existe la comunión con la naturaleza. No vas a encontrar... porque la naturaleza ahí está. Es profunda. Existe. Y es profunda y conmueve. O Exacto. sea, yo no creo en absolutamente nada místico, pero puta, si no te voy a decir que no he sentido cosas cuando he visto amaneceres o cuando he considerado lo pequeños que somos en el universo. El mar. Conmueve, hace una conmoción en la persona. El mar, el fuego, o sea... Las montañas. La naturaleza, los animales tienen esta fuerza muy, muy cabrona en la conciencia del ser humano, creas en lo que creas y si crees o no crees. Claro, el tema es ya siendo escéptico y poniéndome en mi lado azul, papel, claro. En mi lado azul diciendo sí a todo eso metafórico totalmente. De ahí a que una persona tenga la capacidad de transformarse en un animal, desafortunadamente pues no hay ningún tipo de evidencia y de hecho los casos documentados han bajado muchísimo en los últimos 100 años. Y sobre todo en los últimos 30, porque ahora todo el mundo, o sea, yo sí tengo esta pregunta. ¿No será que ya no vemos estos casos tan públicos? Porque ahora
todo el mundo trae una cámara de video en su bolso. Sí, claro, En su bolsa. totalmente. Entonces, yo en el momento en que veo un cabrón convertirse en cerdo? serpiente, no mames, güey. Voy a pasar el resto Sí, de mi claro. vida. Voy a pasar el resto de mi vida diciéndole a la gente, es que Eso existe. lo vi y aquí está. Entonces, sí puedo entender el punto de vista místico, pero el problema es que estos casos tienen, así como los casos chistosos y medio chistosos, o sea, por ejemplo, este sí es un caso generalmente chistoso de la hipertricosis que no mencioné, ha pasado en bebés. ¿Y sabes por qué ha pasado en bebés? No porque tienen hipertricosis, porque todavía no deberían tener pelo. O sea, el humano nace sin pelo aunque vaya a tener pelo. Hay papás que se ponen una cosa llamada monoxidil, que es un tónico tópico para que crezca el pelo. Claro. Y ha habido casos de contaminación en donde los papás no se lavan el monoxidil de las manos y el monoxidil entra en contacto con el bebé recién nacido y al bebé le empieza a salir pelo. Nos podemos reír porque todos los bebés se han recuperado. Sí. Claro, porque es Todo algo se- leve, algo que... No, les sale pelo y entonces en el momento en el que llegan, mi hijo es peludo. Llega el doctor y de casualidad usted, el señor completamente Ha estado calvo, en ¿no? contacto El señor con todo monoxidil. calvo, ¿no? De casualidad usted está usando el shampoo del Sí, colombiano. Con la barba como yo. Exacto, todo ralo, ¿no? Así como, de casualidad usted está usando monoxidil. Sí, estoy usando monoxidil. Deje de usarlo, por favor, y evite el contacto del monoxidil con el niño y los niños se curan de la hipertricosis, entonces también puede ser accidental. Pero también hay casos, te traigo un segundo caso de estudio. Este es bastante terrorífico. Este es terrorífico genuinamente. Les voy a contar la historia de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg. Empecemos con contexto histórico. En la Europa de finales del siglo XVI, especialmente entre guerras, hambrunas y miedo a lo desconocido, las acusaciones de hombre lobo se difundieron paralelamente a los juicios de brujería, lo que decías tú. Sí. Alemania fue uno de los focos principales de esas oleadas de miedo social y se llama miedo social de verdad. Este es un artículo de National Geographic que voy a poner en las fuentes, que yo amo National Geographic, los amo. Y era literalmente una oleada porque, claro, escuchabas que había pasado en el pueblo vecino y entonces en el momento en que escuchabas un aullido, decías, aquí también hay uno. ¿Y qué crees? Había muchos aullidos y hay muchos animales que aullan en la noche y hombres también. ¿Quién fue Peter Stump? Peter Stump, o Peter Stump, también escrito como Stubbe o Stumpf, o Stubbe Peter, era un granjero alemán en Bedburg, cerca de Colonia, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Su fecha del juicio de ejecución fue, esto es maravilloso en su coincidencia, A ver. en Halloween, el 31 de octubre de 1589. No existía Halloween en ese Sí, momento sí, y no se pero- había fijado el 31 de octubre, pero bien, bueno. bien. Buena casualidad. Vivió alrededor de 50 años, estima el artículo. ¿Qué acusaciones se le hicieron a Trump? A Trump. Subir aranceles, ser naranja. Ser naranja, subir aranceles, abusar de mujeres, acusar a México de todo. No, échale. ¿Qué acusaciones se le hicieron a Stump? Stump. Según relatos de la época, presentados principalmente en folletos populares, que sí, o sea, porque claro, se hizo tan famoso que se volvió entretenimiento. Entonces la gente es, lea lo que hizo, Ah, ya, lea claro, lo que te hizo el daban tu hombre lobo, tríptico léalo de- aquí. Era el metro de esa época. No mames. Sí, exacto. Sí, claro, como aquí en su momento llegó a pasar con el alarma. Era eso. Que tenía esto de las poquianchis, las mujeres brujas de... Y Sí, ya sí, había sí, claro. imprenta. Entonces, claro, en el momento que se inventa la imprenta, alguien se preguntó cómo podemos ganar una lana con esto. Entonces publican panfletos, ¿no? Folletos populares que circularon por Alemania e Inglaterra. Y todavía quedan de esos folletos. Stump confesó bajo tortura, esto es muy importante decirlo, confesó bajo tortura una serie de actos atroces. Esto es muy importante decirlo porque no hay tal cosa como una confesión confiable bajo Bajo tortura, pues no. Porque si te están torturando, Vas a decir lo que vas te a digan. decir lo que sea para que se detenga o para que te den el dulce abrazo de la muerte. Sí. Entonces, bueno, bajo tortura confesó los siguientes actos atroces. Haber hecho un pacto con el diablo para transformarse en lobo mediante un cinturón mágico. Convertirse en lobo y cometer múltiples asesinatos durante 25 años. Según registros de esta confesión bajo tortura, sí, bajo tortura. mató a 16 personas, incluidos 13 niños, 2 mujeres embarazadas y, según la narración, su propio hijo, del cual habría consumido partes del cuerpo. También confesó actos de incesto con su hija y de relaciones con un súcubo, un demonio sexual. Sí, claro.
Estas afirmaciones surgieron en los relatos populares y no se conservan actas judiciales completas que permitan verificarlas de forma directa. O sea, lo que nos queda es la versión ventaneando. Sí, claro. Entonces no hay que... Perdón. Que aparte tortura. O sea, Sí, Pati exacto. Chapoy con tortura. Pati Chapoy con tortura. O sea, cualquier podcast de chismes del espectáculo. Ven, amiga, cuéntame tus chismes. Primero, me dan asco. Son un cáncer en el intelecto de la humanidad. Fuera de eso... Es como si esa fuera tu fuente. Entonces era tu fuente, Sí, ¿no? claro. El podcast de chismes. Sí, el podcast de Entonces, no se conservan actos judiciales, pero sí, los detalles vienen en gran medida de un panfleto de 1590 que se considera, que se ha hecho, de la que se hizo mucha traducción. Esto se volvió noticia en todo Occidente. Hay traducción en inglés, hay traducción en francés. Se volvió una cosa muy grande. De hecho, tenemos aquí una imagen. Pues como de entretenimiento. Tenemos una imagen es de un cómic. un grabado de Stump siendo ejecutado. Esto es parte de un panfleto que se publicó en Gran Bretaña sobre el caso Stump ya bastante tiempo después. Se volvió una Traen leyenda. buenos ilustradores, eso sí, ¿eh? No, traían talento. Sí, Digo, cuando no sí. tenías fotografía tenías que saber dibujar, ¿no? Entonces también. Aunque algún día te voy a mostrar cómo dibujaban los animales los primeros pintores medievales que no entendían bien cómo funcionaba un animal. Que era una cosa horrorosa. Las formas, ¿verdad? Sí, todavía de no 4 entendían. piernas que parecen orugas. luego. Exacto. Sí, se los Pero he ahí visto. está bien. Esto ya no es la época medieval. Esto ya estamos hablando del siglo XVI, principios del XVII. Juicio y ejecución. Stump fue sometido a tortura antes de su confesión, una práctica común en juicios de brujas y hombres lobo del periodo. Pues sí. Fue condenado y ejecutado públicamente en Bedburg en la noche de Halloween, 31 de octubre, con una serie de castigos extremadamente brutales. Y esto es lo que le hicieron a Peter Stump. Fue atado a una rueda y desollado vivo lentamente. Sus huesos fueron rotos. Fue decapitado finalmente, después de romperle todos sus huesos Después y que de estuviera estar, vivo sin sí, piel. desollado. Fue decapitado y su cuerpo fue quemado en la hoguera, y después de todo eso su cabeza fue colgada en un poste en el centro del pueblo como advertencia. No sé a quién. Había un hombre lobo que estaba ahí así como ¡ay, mierda! No, se transforma en güey. ¿Qué pedo con? Además de Stump, su hija y su compañera fueron ejecutadas y quemadas junto a él, de acuerdo con las fuentes del momento. Esto es en history.com y estoy poniendo la fuente Qué locura, en güey. la descripción. ¿Solo por estar muy peludo? ¡No! Ni siquiera era eso. Lo sabemos. Solo era un dude. No tenía hipertricosis. Era un dude al que acusaron de ser hombre lobo. Lo torturaron y salió esta leyenda, y esta leyenda dio la vuelta. Entonces, pero neta dio la vuelta. Y entonces tenemos esta idea de, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué interpretaciones hay? Los documentos no son confiables y obviamente no había transcripciones oficiales del juicio. Había juicios con transcripciones en ese momento, pero no, este juicio no tiene. Pero esto plantea varias probabilidades. Podríamos decir que Stump sí realmente asesinó a estas personas y entonces pudo haber sido un asesino en serie al que se sometió a tortura y eventualmente se convirtió en un pánico de que se convertía en lobo. Pero ¿hasta qué punto las creencias de licantropía y pactos diabólicos moldearon la interpretación de crímenes reales o rumores? No hay, repito, evidencia de que Stump fuera nada más que un hombre. Es que antes hasta una acusación a ciegas era perseguida. O sea, yo a ti podía acusarte solo porque me caes mal, me debes Miedo dinero. cultural. Algo, no sé, lo que sea, envidia, por lo que sea, yo podía agarrar y decir, yo vi que estaba ahí en el monte, que se quitó la piel y que se transformó. Y iba a ser perseguido, Y igual. esta gente no era, y ojo, esta gente no era, ahorita claro, lo estamos viendo con ojos del siglo XXI diciendo, esta pobre gente crédula y estúpida. No, eran tiempos donde te contaban, o sea, imagínate escuchar esa historia. Este hombre se transformó en lobo y comió niños, se comió a su propio hijo, cometió incesto, todo por obtener poderes del diablo. Entonces, claro que la gente en este pánico diagonal morbo, Sí, pues, e ignorancia también. e ignorancia, pero ignorancia de la que no era culpable. No, pero sí, devoran claro, estas historias, por la devoran estas historias y se vuelve época. una sensación. Y literal hubo cacerías, o sea, hubo cazadores de hombre lobo. Sí, Esta fue Van una Helsing sí ocupación existió. que existía. Así Sí, como sí. hablábamos en el capítulo de exorcismos, de que había gente que llegaba, hola, soy exorcista, pues había, hola, Cazadores soy de cazador de monstruos. Soy cazador de monstruos. Ahora, esto... Yo conozco varios compas que ya pedos también son cazadores de monstruos, ¿eh?
Y así se presentan y todo. No estaba tan feo, Solín. No era tan feo. Solo era el hueco estaba oscuro. El hueco estaba oscuro. Eran las 3 de la mañana. Puta madre, nunca vas a dejar de recordarme de esta madre, güey. Chingada madre. Si podemos volver a esto. Macario es guapo, ya te dije. Macario me prometió que nunca diría. Maldita sea, Macario. Pero está bien. Pero está te bien. puedo decir por qué le dicen brujo. Ahora, Desapareció mis ganas de volver a coger. De volver a ver a un hombre Desapareció mi libido. Ahora soy incel. Entonces, quiero nada más terminar hablando de qué explicación nos ofrece la ciencia moderna. Este es el rincón aburrido de Luis diciendo qué nos ofrece. Esto no es tan aburrido. Esto se llama zoantropía clínica, también llamado licantropía clínica. Mi fuente principal es un artículo llamado Licantropía, una historia conceptual de los señores, bueno, o señoras, Berros, G y Luque, R en el Jornal de Historia de la Psiquiatría. Y este artículo hace una revisión histórica y clínica, pero incluye, esto es lo bueno, casos documentados descritos. Y les voy a contar de un caso en especial. Ahora, ¿qué es la zoantropía clínica? La zoantropía clínica es cuando una persona, en pocas palabras, cree que se puede convertir, se ha convertido o se va a convertir en un animal no humano. Puede tomar muchísimas formas. Desde una persona que, aunque nunca se ha transformado, más bien nunca ha pensado que se ha transformado, cree que podría hacerlo. Dice de pronto, es que se me antoja comer carne cruda, es que se me antoja hacer todo eso. Y entonces empieza a dudar de su propia humanidad y entra en un trip súper fuerte de que duda de su propia humanidad. A gente que genuinamente dice, no, yo me convierto en perro. animal. Sí, de sí, hecho... lobo y perro, aunque son los más comunes, no son los únicos. Hay gente que cree que se convierte en pájaro. Sí. Nicolás Maduro, famosamente, cree que Chávez se convirtió en pajarico, pequeñico. Pero esta gente genuinamente tiene esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hablar de un paciente específicamente. Este es un paciente que afirmaba que su cuerpo había cambiado de forma, aunque reconocía que otros no podían verlo. O sea, él pensaba que ya estaba transformado en un animal y cuando le decían los doctores, pero es que no eres un animal, eres una persona. No, es que tú no lo puedes ver, pero soy un animal. Y esto no era un furro. O sea, no era un güey que nada más... No era con fin sexual. No, y los furros, de hecho, creo que muchos ni siquiera es sexual. Además tienen esta fantasía de soy un personaje de caricatura, pero ya si sientas a un furro a un café y le dices, pero a ver, ¿de verdad eres un unicornio? La mayor parte te va a decir, no. Para mí, jugar a ser unicornio es lo mismo que para alguien jugar a ser... Papa. Sí, exacto. Exactamente. Exacto, los que nos vestimos de papa, ¿no? Entonces, bueno, emitía gruñidos, evitaba el lenguaje verbal durante ciertos periodos y caminaba en 4 extremidades. Rechazaba la comida humana y pedía restos o alimento para animales. Y mostraba angustia. y mostraba angustia. Estos chilaquiles, no, a mí dame tortilla remojada en caldo de pollo, así con cabeza. Sobras. Sí. Arroz, sí. El bueno. No, pedía alimento especial para animales, como sí, la mascota. Claro. Como la latita de pedigrí. Y mostraba es que tú eres fresa, tú le dabas eso a tus perros. Yo dije comida de perro de pobre. Eso le daban a los perros pobres. Perdóname, pero es mucho más barato darle croquetas que darle arroz con pollo. ¿Cabezas de pollo? No, las cabezas de pollo eran baratas. Bueno, ok, fíjate que no ocupo cabezas de pollo, eso sí. Era barato. Porque todo tiene que ser clase contigo. Me queda claro, soy privilegiado a la chica. Y eso que crecí en el centro de Xochimilco. Pero bueno, ok. El punto es que mostraba angustia. Claro, en un momento le dijeron, no, es que eres un humano. Y le mostraron espejos para que los viera y mostraba angustia cuando lo confrontaba, diciendo que su reflejo lo estaba engañando, que él era un animal. Le hacen una evaluación clínica y lo diagnostican con delirio de transformación somática, pensamiento desorganizado, síntomas congruentes con psicosis afectiva, en este caso asociada a un trastorno del estado del ánimo. Y Berros y Luque subrayan que la zoantropía no es un diagnóstico independiente, sino una forma específica de delirio. O sea, no es una condición todavía, ¿no? Aunque hay psiquiatras que están tratando de abogar de que dicen que ocurre suficientemente frecuente como para que sea una condición en específico. Decidieron, dicen Berros y Luque, la licantropía debería ser entendida como una manifestación psicopatológica rara, no como una enfermedad en sí.
porque durante mucho tiempo la licantropía, cuando se hablaba de licantropía en la época medieval y posterior, sí hablaban de que era una infección. De hecho, que te podían, si te mordía un hombre lobo, te transmitía la infección del hombre lobo y te convertías en un hombre lobo. Entonces, muy irónico que sea justo la medicina la que llegue y diga, no, es una enfermedad, sí es una condición. Manifestación psicopatológica, sí. Pero no es una enfermedad. ¿Cómo lo trataron a este hombre animal? Tras el inicio del tratamiento, le administraron... Lo sacamos diario 2 veces. Le dijimos... ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡Tú no eres un animal! ¡No! Le pusimos una cobija en el piso. Sí, claro. Así, le damos su carnaza. No. Humano malo. Humano malo. No le podías decir humano. Sí, porque rechazaba cualquier tratamiento de humano. Y él estaba convencido. Lo tratan con las siguientes cosas. 1, antipsicóticos. Gran primer paso. 2, estabilizadores del estado de ánimo. 3, contención ambiental estructurada. O sea, estar en un psiquiátrico, pero básicamente la idea de no tener un ambiente que de pronto te sorprenda con cosas o que pasen cosas extrañas, sino como sí, te saca, el manicomio es como un poquito sacarte de la realidad de un momento, ¿no? Pues más bien como dejarte en una realidad predecible, controlada y tranquila. Y tranquila, ¿no? La creencia de transformación, ¿qué crees que pasó? Desapareció. Disminuyó progresivamente y desapareció por completo al remitir el episodio psicótico. Pero claro, después los doctores le preguntaron ¿cómo te sientes al respecto de esto? Y él contesta, cito el artículo, el paciente no mantuvo la creencia una vez estabilizado. Esto es clave desde un punto de vista escéptico. La transformación no fue persistente y terminó dentro de su cabeza, pero no terminó fuera de su cabeza porque nunca estuvo ahí. Nunca fue un animal. No llegó un pastor alemán a decir, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Qué miedo esos perros que hablan. No mames. Eso ya había. ¿Y qué concluyen Berrios y Luke? Concluyen que depende del estado mental y en el momento en que tratas el estado mental desaparece esta transformación y responde al tratamiento psiquiátrico estándar. No hicieron nada especial. Solo le dieron tratamiento psiquiátrico estándar para quienes tienen psicosis. La reversibilidad, en mi opinión, Solín, la reversibilidad de esta condición solo con tratamiento prueba que las personas que creen haber sido animales, estoy hablando de la última parte, sí, ¿no? Claro. Estas personas que afirman haber sido animales o, digo, en el caso más culero, o están mintiendo por atención, y no creo que esto sea en la mayoría, pero creo que cualquier cuento puede contar a alguien por tener atención, o dinero, o fama, o lo que tú quieras, o puede haber un desorden genuinamente atrás de eso, o son historias fantásticas que la gente repite. Pero vivimos en una época, repito, en donde todos tenemos una cámara. Entonces, ¿dónde están las fotos? Muéstrame el video. Y no quiero un video borroso de una cosa que podría ser un perro, podría ser un Volkswagen 64, o podría ser tu gorra, güey. Sí, claro. O podría ser el chosto de Macario Brujo. No. Quiero un video de esta persona infectada con licantropía en un ambiente controlado, que los científicos digan, aquí está el video del güey transformándose. No debería ser tan difícil si estas cosas existen. Sería una validación. Si alguien cree que transformarse en un animal es una manifestación del espíritu humano, ¿por qué no hacerlo para convencernos a los demás? Sí, está egoísta, ¿no? No lo voy a decir egoísta, pero definitivamente si a mí llegara una persona y se convirtiera en un águila enfrente de mí, yo pasaría el resto de mi vida. Pasaría el resto de mi vida diciendo, el espíritu no solo es real, es más poderoso que el universo, pero no están aquí. Exactamente. Entonces sí tengo que decir, no estoy convencido, pero sí, obviamente no descarto la riqueza cultural y no descarto la importancia de que las personas comulguen con la naturaleza al nivel pero es lo mismo que yo te decía. O sea, también el testimonio se me volvió a olvidar su nombre, el maestro Artemio Solís Guzmán. Me gusta mucho que
va un poco de la mano de esto, ¿no? Totalmente. De no es que nos transformemos en animales, es que meditamos de esa manera para entender. Es un ejercicio, lo mismo que te digo, religiosamente o culturalmente se vuelve un ejercicio de empatía, de decir, esta es la tierra, ¿por qué le voy a faltar? ¿Por qué yo tengo más derecho de vivir que él? ¿Por qué yo tengo...? No, para nada. Yo voy a intentar transformarme en él para entenderlo, para comulgar con todo lo que me rodea. Y yo es la parte del nahualismo con la que me quedo. Y yo también. No, y yo La también, parte porque del genuinamente, nahualismo con la que me ¿qué hay que odiar en ese sistema? ¿Qué hay que cuestionar? Este güey no es la Iglesia Católica persiguiendo a un hombre que puede o no haber matado a alguien, convirtiéndose en un... No, este señor está diciendo... tengo un compromiso espiritual con entender mi cuerpo, el universo que me rodea, el universo que me rodea, la naturaleza con la que convivo y mis emociones. Habla mucho de comprender y de sus cómo emociones. curar y ayudar a los demás. Y curar y ayudar a los demás. Porque y se ayudar a vuelve los un demás. hombre de conocimiento al que te puedas acercar por un consejo tanto espiritual, porque son hombres muy sabios. La entrevista que hay aquí con Tata Cachorra, que les voy a dejar en el enlace, también de repente la tienes que ver varias veces porque es un señor que de repente hasta se siente que habla en código, ¿no? Como un poco de este hecho de decir, no estás entendiendo, ¿no? El punto de la vida. Él justo habla de lo que ha aprendido. En esa entrevista habla de eso, de lo que ha aprendido, el mensaje que él daría. Por ejemplo, hay un mensaje muy fuerte que da en esa entrevista que es: la felicidad no existe, es un momento. Dice, por eso uno como padre no puede ser amigo de sus hijos, uno tiene que ser maestro para enseñarle a enfrentar la vida. Entonces, este tipo de cosas como fuertes Me encanta de eso. conocimiento. Yo cuando encuentro papás o mamás que dicen, es que yo con mi hijo soy más como un amigo. Tu hijo tiene años de terapia por delante. O sea, tu hijo es un problema de adicciones esperando a ocurrir. Tu hijo ya tiene cuarto en Monte Fénix. Tu hijo ya lo están esperando en Monte Fénix cuando dicen, es que yo con mis hijos soy más como un amigo. Como su cuate. ¡Ah! O sea, es como... ¿Qué? No, pero eso es lo que te digo. Hablaban de este conocimiento, de cuidar a los niños, de escuchar a los ancianos. Es más una cuestión cultural y religiosa que una cuestión mágica y que fue satanizada por nuestros colonizadores porque pues ya sabemos que para ellos no era conveniente que creyéramos en las cosas que creíamos. Estamos encontrando cada vez más casos y más casos de esta cosa mística y espiritual fue básicamente inventada a propósito con el fin de apagar un sistema de creencias que no era conveniente para la creencia hegemónica en ese momento. Exactamente. Así. Y en esa nota tan positiva. Váyase con eso, porque yo creo que es lo que tenemos que empezar a pensar. O sea, a lo mejor lo paranormal o lo místico sí está alrededor de nosotros, pero de una manera diferente, de una manera simbólica, de lo que somos como espíritu, de lo que somos como conciencia. Eso es de lo que habla el nahualismo y eso es en lo que yo invito al público que nos esté escuchando a indagar un poco más. Si usted quiere convertirse en nahual, ya lo sabe. Ayune, desintoxíquese, medite y entienda que todo lo que lo rodea está vivo. Yo creo que eso es lo que puedes llegar a hacer. O si usted cree que es un animal, si usted cree que de noche se convierte en cabra, antipsicóticos y un tratamiento psiquiátrico. Y usted va a estar mejor, cabrón. Sí. Y ya. Pero usted decide de qué lado está, si el santero o del escéptico. Esto fue Santero contra Escéptico. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Bye. Siempre me voy a ir con esa. Callejero, rumbero y santero. Científico, lógico, escéptico.